Un maestro o sensei, aquella persona que te enseña todo lo que sabes y que traza el camino por el que debes avanzar a lo largo de tu vida. En Saint Seiya hemos visto una cantidad de caballeros y guerreros que formaron a nuestros personajes favoritos que se ganaron nuestros corazones, por lo que hoy les rendimos homenaje. Carlos Scorpio presenta el top 7 de los mejores maestros de la historia principal de los Canvas. Elías de Leo, Cres de Acuario, etc. tendrán posteriormente su propio top. Otra cosa para aclarar, si bien Shun de Aries, una vez como patriarca se convirtió en un maestro, no lo coloqué en el top porque su faceta de maestro fue finalizando la Guerra Santa. Ojito, este top es solo para englobar las capacidades de estos para enseñar a sus discípulos, es decir, no mediremos el poder de los personajes, sino lo buen maestros que son con sus alumnos, y gracias a dichas enseñanzas, sus discípulos lograron ser alguien importante en la historia del mundo de los Canvas. Si bien Deuteros no se puede considerar maestro como tal, entrenó de forma muy breve a Tenma, con unos resultados excelentes. Deuteros no fue un buen maestro. Su entrenamiento era brutalmente desgastante, eso sin mencionar que él explicaba de forma muy escueta el cómo sucumbir todo lo que te rodea ante ti. Si bien parecía que el estilo de entrenamiento de Deuteros es totalmente suicida, hay una progresión muy interesante. Primero, el llamado demonio de la isla Canon puso a Tenma a manipular con su cosmo el magma. Después, tenía que soportar el calor del magma alrededor de su cuerpo y por último, frenar la explosión del volcán. Si bien los resultados de este entrenamiento en Tenma fueron sorprendentes al punto de herir al mismo Hades con sus ataques, la realidad es que no cualquiera hubiera sobrevivido y por eso Deuteros se encuentra tan bajo en este top. El legado que Géminis deja es que uno siempre tiene que hacer sucumbir las cosas ante ti. En términos más prácticos, es que nunca te tienes que dejar que ninguna situación o factor externo te domine. Uno tiene que buscar la forma de salir adelante, esté en la situación en la que se encuentre. Deuteron de Géminis, número 7. El Cid de Capricornio llegó a tener a 4 alumnos hasta donde se sabe: Paquia, Rosk de Brújula, Lacaille de Popa y Tsubaki de Vela. Es decir, el Cid entrenó a 3 de 4 subordinados que se convertirán en caballeros, 2 de plata y 1 de bronce. Paquia en cambio no logró convertirse en caballero. De hecho, intentó escapar del santuario por el temor a la guerra que se aproximaba. El Cid lo alcanzaría y no le tiembla la mano para intentar ejecutarlo para dejar un precedente al resto de sus alumnos. Si bien en dicha escena es exclusiva del anime, cuando Neiros aparece en el mundo real, Tsubaki, Rosk y Lacaille atacan al dios con un ataque coordinado de gran dificultad, demostrando que el Cid los habría entrenado en repetidas ocasiones para actuar en grupo. Si a pesar de lo anterior pongo al Cid tan bajo, es debido al reclamo de sus mismos alumnos, quienes le piden al Cid que le permitan pelear junto a él, ya que en sus misiones no los suele incluir. Y es que qué mejor forma de entrenar a tus discípulos que llevándolos contigo a misiones y peleas. Esta forma en la que el Cid protege o limita a sus alumnos a futuro no es precisamente la forma en la que garantizará que estos se valgan por sí mismos, razón por la que pongo al Capricornio en este puesto. El legado que deja el Cid, y se lo dice a Tenma de forma muy clara cuando sus discípulos mueren por el ataque a Oneiros, es que no se deje guiar por la ira y el deseo de venganza que estos sentían contra el dios. Tenía que pensar con la mente fría el cómo se iban a enfrentar a Oneiros, es decir, a pesar de que nuestros sentimientos nos provoquen querer actuar de cierta forma, uno siempre tiene que tener la mente muy clara de actuar con prudencia e inteligencia ante nuestro entorno. El Cid de Capricornio, número 6. Doko fue el maestro de Tenma, e incluso llegó a verlo como su hermano menor. El Santo de Oro recluta a Tenma después de ver su capacidad para dominar el cosmos el día que salvó a su aldea de una inundación. Cuando Doko lleva a Tenma al santuario, si bien el chico sabe pelear, aún no conoce la esencia del cosmos. Aquí entra Doko. Poco tiempo antes de que fuera a iniciar la Guerra Santa,
Él se quedó un tiempo en el santuario, por lo que concluyó con Tenma en sus últimos años de entrenamiento, mostrándole los principios básicos del cosmos y cómo todo el universo está formado por átomos. Tenma se convirtió en un guerrero muy poderoso después de su entrenamiento con Doko, que le valió el poder reclamar la Clot de Pegaso. A diferencia del Cid, Doko no tuvo problema en incluir a Tenma en su misión de reconocimiento en Italia, a pesar de que se tratase del pueblo natal de su discípulo. A su vez, Doko en su combate bestial contra Kagajo de Venu nunca se cansó en demostrarle al espectro que en su interior aún había bondad, al punto de estar dispuesto a morir junto a él con tal de demostrar su teoría. El legado que Dojo deja es la esencia más pura del cosmos, y que todos los seres humanos poseemos bondad en nuestro interior, por lo que nos merecemos la oportunidad de demostrarlo y ser perdonados a pesar de nuestras acciones. Doko de Libra, número 5. Hakurei puede presumir tener a puro discípulo con gran poder, pero la realidad es de que como líder o maestro le faltan muchas cualidades. Hakurei entrenó a Abido, Shion y Yuzuriha. El primero ávido se cansó del entrenamiento y no compartía el conjunto de principios y normas que un caballero requiere, al punto que se convirtió en un caballero negro. Hakurei nunca pudo corregir el rumbo de su alumno. Con Shion, en cambio, el enfoque y el entrenamiento fue sumamente lento. Le demostró la esencia y el arte de la reparación de las armaduras, así como desarrollar de forma espectacular las habilidades telequinéticas de Shion. Cuando su alumno aún era niño, se sintió seducido por una oferta de Lune de Balrog, y de no ser por los recuerdos de la Clot de Altar, Shion pudo haberse convertido en un aliado de Hades. Además, cuando Shion ya se sentía listo para ser nombrado caballero, Hakurei siempre se opuso, por el miedo al don de Shion para leer el pasado de las armaduras. Prácticamente el nombramiento de Shion como santo de Athena fue más iniciativa de Sage que del mismo señor de Ymir. Yuzuriha, en cambio, le asignó la enorme cantidad de misiones importantes en la que estuvo involucrada, desde recuperar el cuerpo de Tenma en Italia hasta viajar al inframundo por el fruto con el que se haría el rosario de las 108 cuentas. Con Hakurei sucede algo similar al Cid. Este no participa en misiones con sus alumnos, algo que le reclamó el mismo Shion en el salón de himnos, y después de todo, lo listado parecería que Hakurei es un mal maestro, pero la razón por la que está en un puesto tan alto es por el legado que dejó, en el combate contra el dios del sueño. Este lanza un meteoro contra los 3 guerreros de Ymir. Shion y Yuzuriha están dispuestos a morir junto con su maestro, pero Hakurei neutraliza a Himnos, mencionando que al sacrificarse en batalla no es algo que se tenga que tomar a la ligera. La vida es una, y hay que aprovecharla al máximo. De hecho, su técnica de ondas de espíritus celestiales es una habilidad en la que invoca a sus antiguos compañeros de batalla, recordándolos y prácticamente sentir que vuelve a pelear a su lado, demostrando lo mucho que significa para él la vida de cada uno de sus compañeros. Hakurei de Altar, número 4. ¿Y tú ya tienes NordVPN? Por si no lo sabes, NordVPN es uno de los VPNs más competitivos del mercado. Olvídate de tener preocupaciones de que algún mamarracho tenga acceso a tus documentos y cuentas privadas. Cambia tu dirección de IP y así puedes tener acceso a bibliotecas de contenido de los servicios de streaming más cotizados del mercado. Disfruta de una de las VPNs más rápidas del mercado con un ancho de banda ilimitado. Elige entre los 5.874 servidores ultrarrápidos de NordVPN en 60 países. Protege hasta 6 dispositivos de forma simultánea con la aplicación de NordVPN. Si ingresas al link de la descripción del video, obtén hasta un descuento del 64% en el plan de 2 años más 3 meses extra. Muchas gracias a NordVPN por patrocinar este video. Sísifo de Sagitario, en su faceta como alumno, fue el discípulo de su medio hermano Ilias de Leo, quien le demostró la importancia de captar los mensajes de la naturaleza en los combates y así convertirse en un guerrero invencible. Cuando a Sísifo le tocó ahora la faceta de maestro, seguramente enfocó su entrenamiento por el mismo rumbo. Sísifo, que se sepa, tuvo de entre sus discípulos a Regulus,
quien fue un tipo sumamente poderoso. Superó a su mismo padre y a su maestro Sísifos, y tuvo la capacidad de derrotar a Radamantis de Wyvern con la sangre de Hades. Si bien no se abunda mucho en la historia sobre el entrenamiento que Leo recibió de Sísifos, podemos interpretar que fue la continuación a las enseñanzas de Elías le dio desde pequeño sobre cómo aprovechar la naturaleza, pero ahora enfocado en combate. En palabras del mismo Sísifos, Regulus entendió al poco tiempo de llegar al santuario la esencia del cosmos y se convirtió en un prodigio en combate. Sísifos no solo demostró ser un gran maestro para sus discípulos, también no dejaba de mostrar enseñanzas a sus compañeros dorados o a otros guerreros del santuario, como el día que alcanzó al Cid antes de ejecutar a Paquia, un guerrero del santuario que quería desertar, perdonándole la vida y demostrándole tanto al Cid como a sus otros discípulos que el bien se puede hacer dentro y fuera del santuario, e incluso perdonándole la vida a Paquia. Fue una enseñanza más fuerte para el resto de sus alumnos que el haberle quitado la vida frente a sus ojos. Sísifón de Sagitario, número 3. Sin duda alguna, en la historia de los Canvas hay un sujeto que rivaliza en la pureza de la personalidad con el mismo Alón, y ese es Asgard de Tauro. El Caballero Dorado, mientras realizaba misiones, fue adoptando a los huérfanos que se topaba con las diferentes locaciones a las que era enviado. Llegó a tener una docena de jóvenes a los cuales los educó, al grado que llegó a convertirse prácticamente en su padre. Cuando se avecinaba la Guerra Santa, Asgard tuvo que abandonar su hogar y a los chicos, pero se llevó a 3 jóvenes a entrenar el santuario. Una vez conocido por el nombre de Aldebarán, avanzó bastante con el entrenamiento de sus pupilos, donde destacaba Teneo. A su vez, le enseñó muchos valores y principios a Regulus, con quien siempre tuvo una buena amistad. El día que conoció a Tenma, vio un gran potencial en él, y no dudó en invitarlo a sus sesiones de entrenamiento. A pocos días de iniciar la Guerra Santa, derrotó a Cagajo de Venu, pero le perdonó la vida, ya que vio en él que no se trataba de un ser malvado, sino más bien de un guerrero atormentado, algo que fue el primero en notar. Posteriormente Doko se dará cuenta de lo mismo. Llegaría el trágico día de su muerte, donde ante los ataques sorpresas de un par de espectros se sacrificaría salvando a Tenma y a sus discípulos, dando muy probablemente el mayor aporte en cuanto a enseñanzas en los Canvas. Hay que proteger a los más jóvenes, después de todo ellos son el futuro. Aldebarán no podría estar más equivocado. Años más tarde, Teneo se convertiría en el nuevo Caballero de Tauro, superando el poder de su mismo maestro. Asgard de Tauro, número 2. Sage de Cáncer fue uno de los caballeros sobrevivientes a la Guerra Santa del siglo XVI y fue nombrado como patriarca una vez que ésta concluyó. Sage, en una visita a una aldea atacada por espectros, adoptó a uno de sus discípulos más conflictivos y que no cualquiera hubiera podido haber entrenado, Manigoldo, un niño que se había convertido en un ladrón de poca monta, que no le hallaba un significado a la vida y pensaba que la misma era una basura. Sage lo tomó como discípulo, demostrándole uno de los mensajes más importantes que se ha visto en toda la franquicia. Cada vida de un ser humano es valiosa. Todos poseemos dentro de nosotros mismos un universo, y eso nos hace únicos y especiales. Además, Sage pensaba que la vida no se debe tomar a la ligera. Él aborrecía que un guerrero intente sacrificarse en batalla. Para él, la muerte no era un término que se deba tomar a la ligera, y todo ser vivo, mientras pueda, tiene que aferrarse siempre a la vida. Un punto de inflexión en el entrenamiento que tuvo con Manigoldo fue cuando lo llevó al Yomotsu y le demostró lo cruel que es el mundo de los muertos. El cómo, a pesar de morir, el sufrimiento nunca cede, por lo que si se tiene un don para pelear como lo tenía Manigoldo, no debería de burlarse de sus compañeros más débiles, sino al contrario, apoyarlos y protegerlos, porque cada vida es importante en este mundo. Sage, a diferencia de su hermano, le confiaba misiones importantes a su discípulo, al grado que le confió el enfrentar al mismo Thanatos. Sage, el maestro que todos quisiéramos tener. Sage de Cáncer, número 1.
Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te esté notificando cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias a los miembros del canal. Gracias a su aporte podemos seguir trabajando en este gran proyecto. Nos vemos el próximo video.